Continuamos este video con, ya vimos en el video anterior cómo se produce la segmentación del cigoto. Vimos también la importancia de la membrana pelúcida. Bueno, ahora vamos a ver cómo ese embrión, si llega por alguna patología a quedar atrapado en las trompas de Falopio y se produce la desescamación, pierde la membrana pelúcida en su trayecto por las trompas de Falopio, que ocurre. Y también vamos a ver la diferencia entre gemelos monocigóticos y disigóticos. Bueno, vamos a suponer de que por X motivos, puede ser por una infección en las trompas de Falopio, ese embrión no pueda avanzar por las trompas y quede retenido en las trompas. Entonces van pasando los días, después del cuarto día aproximadamente, ese embrión va a perder la membrana pelúcida o zona pelúcida, y entonces va a implantarse donde está. Si quedó en la cavidad abdominal, va a implantarse en algún órgano con el que esté en contacto. Si permanece en las trompas de Falopio, va a implantarse en las trompas de Falopio. Fíjense, acá se implantó en la zona intramural, pero a veces también puede ocurrir de que ese embrión prácticamente esté por ser eliminado y se implanta cerca del cuello del útero, y ahí se produce lo que se llama la placenta previa, porque la placenta se va a formar acá y va a tapar el orificio de salida, y entonces, bueno, el embarazo es viable, pero no se va, la madre va a tener que tener a su hijo por cesárea, o se implanta en el cuello del útero. Entonces este embrión sí no es viable, porque el cuello del útero no se puede digamos, dilatar de tal forma como para que el embarazo llegue a término. Entonces estos se conocen como embarazos ectópicos, o sea, embarazos fuera del útero, que es porque ese embrión, cuando desaparece la membrana pelúcida, no llega a estar en el útero, que es el órgano preparado para la implantación, y se va a implantar donde está. Bueno, ya vimos cómo se produce un embarazo ectópico. Ahora nos falta ver la diferencia entre los gemelos disigóticos, que nosotros lo llamamos mellizos, y los gemelos monocigóticos, que nosotros lo llamamos comúnmente como gemelos, pero en realidad el término correcto es gemelos disigóticos y gemelos monocigóticos. Bueno, un gemelo disigótico es cuando, ¿se acuerdan que yo había comentado de que normalmente en cada ciclo solamente un folículo primordial termina transformándose en folículo preovulatorio o de Graf, que contiene un ovocito 2? Pero puede pasar que dos ovocitos lleguen a madurar y se produzca una ovulación múltiple. Entonces, si dos ovocitos son fecundados por dos espermatozoides diferentes, van a dar lugar a lo que se conoce como gemelos disigóticos. O sea, los gemelos disigóticos son como dos hermanos más, que pueden ser del mismo o de diferente género, pero acuérdense que son como dos hermanos más, son genéticamente diferentes. Se implantan en lugares diferentes del útero, tienen su propio cordón umbilical, amnios con líquido amniótico, o sea, son como dos hermanos más que nacieron en el mismo tiempo histórico, ¿no es cierto? Hay una creencia de los chicos que eso es, normalmente llegan a la secundaria pensando de que los gemelos disigóticos se forman porque un óvulo es fecundado por más de un espermatozoide, y eso es mentira. Acuérdense siempre, o sea, no hay posibilidades de que dos espermatozoides fecunden a un óvulo, y si llega a pasar por X motivo, ese óvulo degenera, muere, no es viable. Entonces, acuérdense, gemelos disigóticos, dos óvulos fecundados por dos espermatozoides diferentes, y son como dos hermanos, pero que nacieron en el mismo tiempo histórico. Bueno, a diferencia de los gemelos disigóticos, los gemelos monocigóticos
son el resultado de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. Entonces puede ocurrir varias cosas, o sea, es mentira porque los chicos llegan a la secundaria pensando de que sí o sí son gemelos monocigóticos cuando comparten dice cuando comparten la misma bolsa, se refiere al amnio con el líquido amniótico, y no es siempre así, sino que puede darse varios los casos, o sea, sí la separación, o sea, ¿qué ocurre? Usted tiene que pensar que durante la segmentación, cada una de estas blastómeras son totipotenciales. Entonces, si se produce la separación de estas dos células, o sea, estas dos células en vez de permanecer juntas, estas dos blastómeras en vez de permanecer juntas y formar un solo embrión, se separan muy temprano y forman dos embriones. Y esos dos embriones van a implantarse después, cuando desaparece la membrana pelúcida, van a implantarse en forma separada dentro del útero. Lo que sí, los gemelos monocigóticos son idénticos genéticamente. Si los dos son del género masculino, o los dos van a ser del género femenino, o sea, no hay posibilidad de que uno sea del género masculino y otro femenino, porque son genéticamente iguales, son el resultado de la fecundación de un solo óvulo por un espermatozoide. Si la separación se da un poco más tarde, cuando a comienzos de la formación del blastocito, en vez de formarse solamente una masa celular interna, se forman dos masas celulares internas. Eso va a dar lugar también a gemelos monocigóticos que se implantan en el mismo lugar, o sea, van a compartir lo que es la placenta, pero van a tener cada uno su propio cordón umbilical y su propio amnios con líquido amniótico. Si la separación se da mucho más tarde, ya cerca del octavo día, se forman gemelos monocigóticos que no solamente comparten la misma placenta, sino que comparten el amnios con el líquido amniótico. Y ahí hay riesgos de que si se da después del octavo día, después de la fecundación, incluso en forma bastante tardía, puedan permanecer juntos los dos individuos compartiendo ciertos órganos, y a estos individuos los llamamos siameses. Depende de qué órganos comparten, es posible la cirugía para separarlos, pero a veces es imposible.